Pudimos observar durante esta semana lo que fue el despliegue del candidato oficialista a través de cadenas presidenciales, a través del uso abusivo de los medios públicos nacionales y lo que ha sido su prioridad durante esta semana. La visita del presidente de Irán, la visita del presidente de Bielorrusia, a quien le hemos dado desde 2005 al 2011 más de 2.000 millones de dólares que hubiesen servido para construir, por ejemplo, unas 60 cárceles nuevas o centros penitenciarios, dinero que hubiese podido servir para construir unas 118.000 viviendas, petrocasas, dinero que hubiese podido servir para construir unas 500 escuelas de las 5.000 que hacen falta, dinero que hubiese servido para trabajar el tema de la inseguridad. La prioridad del presidente ha sido la crisis en Paraguay, la visita del presidente de Irán, presidente y régimen que ha sido cuestionado por todo el mundo civilizado, y la visita del presidente de Bielorrusia. Esos son sus intereses, esas son sus preocupaciones. La crisis que vive el pueblo venezolano pareciera que no le interesa. La crisis de inseguridad que vivimos todos los venezolanos pareciera que no fuese un tema de importancia para el presidente. Su agenda esta semana es la más clara demostración del divorcio que existe entre este gobierno y el pueblo de Venezuela. Quisiera que caminara en cualquier barrio de los que visita Enrique Capriles y le preguntara a la gente si está muy interesada en la visita del presidente de Bielorrusia o del presidente de Irán o de lo que pasó en Paraguay, o si están más bien preocupados por su situación de inseguridad, por su situación de angustia frente a lo que pasa en Venezuela todos los días, frente a la inflación que le come el dinero de su bolsillo, frente a la falta de oportunidades en un país para que se pueda progresar, frente al descalabro de los servicios públicos que tienen a media Venezuela permanentemente sin luz. Pero en cambio, y en contraste, al presidente de la República estuvo Capriles Radonsky toda la semana, caminando en distintas ciudades de Venezuela con miles y miles y miles de personas, en caminatas y marchas que parecen de cierre de campaña por el entusiasmo y la alegría, plurales, multicolores, de alegría y de esperanza por lo que Venezuela puede venir a partir del 7 de octubre. De alegría y esperanza, pero también de crítica frente a lo que estamos viviendo. Este fin de semana, 68 cadáveres entraron en la morgue. 68 cadáveres, mientras el presidente se vacilaba el juego de básquet con el Irán. 3 personas amanecieron ayer en la Cota 1000 asesinadas. Todas las investigaciones apuntan a que fue un grupo colectivo armado. De esos grupos colectivos armados que se han amparado en la revolución bolivariana para delinquir y mantener de rodillas a quienes viven en los barrios de Caracas. Es el mismo presidente que hoy asume que en 3 meses va a resolver el problema de la inseguridad, cosa que no ha hecho en 14 años y después de 18 planes gubernamentales. El mismo presidente que asume el fracaso de su gobierno y su responsabilidad en la falta de acción gubernamental para acabar con la violencia y delincuencia en Venezuela. Pero qué cosa, ¿no? Es el mismo presidente que ha dicho, y gracias a un medio de comunicación lo hemos podido recordar todos, es el mismo presidente que ha dicho que por cada venezolano debe haber un fusil para defender la patria. Que por cada venezolano que existe en Venezuela, por cada persona que vive en este país, tiene que haber una persona adiestrada para usar armas. Ese mismo presidente que ha dicho eso una y otra vez, es el presidente que hoy quiere hacerle ver a los venezolanos que esa situación que antes decía que era un invento de los medios de comunicación y que era una sensación que no era real, él va a solucionarla en estos próximos 3 meses. Pues qué bueno que la campaña se esté desarrollando así. Qué bueno que la campaña se esté desarrollando tal cual como al presidente le gusta hacer las cosas después de 14 años de gobierno. Desde la comodidad del palacio, desde el uso y abuso de los medios de comunicación nacionales, desde el uso y abuso de los dineros del pueblo que no le pertenecen a él para su campaña, y desde una agenda totalmente divorciada de los venezolanos. Lo que para el presidente es importante, para los venezolanos no lo es.
Lo que para el presidente es una prioridad no está dentro de las prioridades de los venezolanos. Lo que para Enrique Capriles es una prioridad es exactamente lo que los venezolanos están esperando de su próximo presidente. Lo que Enrique Capriles ofrece al país es exactamente lo que los venezolanos necesitamos para vivir en paz, en tranquilidad, en seguridad, donde por fin tengamos un gobierno que le garantice la vida a nuestros hijos y a nuestros familiares. Esta campaña de contrastes que arranca el 1 de julio marca las dos caras de la Venezuela que podemos tener a partir del 7 de octubre. La Venezuela que tiene un gobierno que fracasó, la Venezuela que no logra el progreso, la Venezuela que no se desarrolla, la Venezuela que vive pendiente de los problemas de otros países y no de los problemas de su propia patria, la Venezuela de un gobierno que piensa que puede manipular y utilizar a los venezolanos, la Venezuela de la división y el odio que representa la candidatura oficialista de Hugo Chávez Frías y la presidencia que podemos darnos los venezolanos a cada uno de nosotros que nos pueda garantizar nuestro futuro, nuestra oportunidad de progresar, empleo digno, derecho a la vida, derecho a ser respetado por un gobierno que entiende que es transitorio, que representa Enrique Capriles Radonsky. Seguiremos viendo el contraste de una campaña aburrida, seca, sin esperanza, sin alegría, desde los palacios, desde el aire acondicionado, que representa la candidatura oficialista de Hugo Chávez Frías, y veremos la candidatura alegre, llena de sudor de pueblo, de pluralidad, multicolor, de esperanza y alegría, que representa la candidatura enérgica, joven, decidida de Enrique Capriles Radonsky. A partir del 1 de julio arrancamos una nueva etapa, y esa nueva etapa tiene que tener para el gobierno un reto. Salgan a la calle, vayan a hablar con la gente, recorran los pueblos, que vaya el presidente y vea lo que ocurre en Venezuela después de 14 años de gobierno. Creo que le hace falta, porque si pudiera hacerlo, sentiría una vergüenza muy grande frente a lo que ha sido el fracaso de su gestión. Porque si pudiera hacerlo, pudiera ver en lo que se convirtió una revolución de engaños y de mentiras. Nosotros seguiremos con el pueblo. Y junto al pueblo, el 7 de octubre, unidos, vamos a salir a vencer la inseguridad, la violencia, la división, el caos, la frustración, para abrir un nuevo ciclo de alegría y progreso para todos por igual.